Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez, Junta Directiva de ALUEX, María González Moya, nuestra conferenciante de hoy. Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la ya 15ª de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura, nuestro patrimonio. La pasada semana, de manos del catedrático en Filología Francesa, Juan Bravo, nos adentrábamos en el ámbito de la literatura y descubríamos la genialidad, no solo literaria, sino también personal, de Camilo José Cela en el centenario de su nacimiento. Hoy, bajo la tutela de la catedrática de griego y directora de teatro, María González Moya, descubriremos a un William Shakespeare diferente, o así al menos se intuye en el título elegido por la conferenciante: Shakespeare, el genio que sabía poco latín y menos griego, pero que, según apuntaba María González, de sus 40 obras atribuidas, 12 de ellas toman de Grecia y de Roma la ambientación y los personajes. Si el título no es pura ironía, ahora nos lo dirán, veremos cómo en una época en la que no existía ese acceso a Internet y a otras fuentes de información, pues veremos cómo se las apañaba el gran genio de la literatura universal. Les voy a presentar de manera muy breve a nuestra conferenciante. María González Moya nació en Granada en 1961. Es catedrática de griego y ejerce actualmente como profesora en el Instituto de Educación Secundaria Diego de Siloé de Albacete. Entre 1987 y 1989 forma parte como actriz de la compañía albacetense Cómicos. En 1995 funda la compañía de teatro grecolatino Adinatón, compuesta por jóvenes estudiantes, con la que lleva a escenarios como el de Mérida, Itálica o Segóbriga diversas obras de dramaturgos griegos. Ha impartido durante varios cursos la asignatura Géneros Dramáticos, enmarcada dentro del programa de la Universidad de la Experiencia en la Universidad Popular de Albacete, y con ALUEX también ha impartido numerosos cursos y charlas que han suscitado un enorme interés. Bien, y antes de dejarles con María González, sí que les quiero comentar que la asociación ALUEX ha organizado un viaje al Bonillo, será el 3 de marzo, hay 50 plazas, pueden apuntarse a este viaje todos los socios de ALUEX, además de un acompañante. El precio es de 20 euros, incluye comida, una visita turística por la mañana a la localidad, también una visita por la tarde a una bodega. Y quien desee más información, pues bueno, ya saben que aquí está la Junta Directiva de ALUEX, les pueden preguntar, y si no, pues los martes y jueves por la mañana en la biblioteca ya saben que allí están y les pueden hacer cualquier tipo de consulta sobre este y otros temas. También pueden apuntarse a la asociación allí. Bien, pues con María González, con William Shakespeare les dejo, así que María, arriba el telón. Buenas tardes. Yo quiero comenzar dando las gracias a todas las instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí reunidos. ¿Me oyen bien? Sí. Y sobre todo quiero dar las gracias a las personas. Quiero dar las gracias a María José, que ha tenido mucha paciencia conmigo. Ella sabe mejor que nadie lo reticente y lo poco que me gusta hablar de papeles y de fotos. Quiero dar las gracias a Elvira, de ALUEX, que se ha tomado muchas molestias porque todo esto salga bien. Quiero dar las gracias a Manolo y a Carmen Rosa, porque tomarse un café con ellos es una lección de vida, ya de por sí. Y quiero dar las gracias a todos vosotros como público, pero muy especialmente a los alumnos de la Universidad de la Experiencia, de los que he aprendido mucho, muchísimo durante estos últimos años. En el letrero que anuncia esta conferencia hay un pequeño error. Si se han fijado, aparece el nombre de Shakespeare con una S al final. Yo, que tengo un ramalazo freudiano del que no logro reponerme, pienso que nuestros errores y nuestras equivocaciones no son gratuitas, no son inmotivadas. Porque, efectivamente, ¿cuántos Shakespeare podemos encontrar? Según seleccionemos su obra de una manera o de otra, podremos deducir que era de talante cortesano, cerebral, metafísico, melancólico, maquiavélico, neurótico, banal, amable, romántico. Si solo nos hubieran llegado sus comedias, pensaríamos que se trataba de un individuo frívolo. Si no conociéramos más que los sonetos, lo tendríamos por alguien entregado a las más oscuras pasiones. Shakespeare era, desde luego, todas esas cosas, como autor.
Lo que no sabemos es qué clase de persona era. De alguna manera extraña, Shakespeare ha pasado a convertirse, más que en una figura histórica, en una obsesión académica. El título de esta charla arranca de un comentario de Ben Jonson, dramaturgo y amigo de William Shakespeare, en el que se refiere a su escaso latín y aún menos griego. La frase con la que Ben Jonson califica los conocimientos de Shakespeare sobre las lenguas clásicas debería tomarse no como un juicio absoluto, sino como una apreciación relativa. Jonson quería decir simplemente que Shakespeare sabía menos latín y muchísimo menos griego con relación a lo que sabía él, con lo cual podría ser aún un letrado muy razonable. Todo cuanto sabemos de William Shakespeare se reduce a un exiguo puñado de datos. Nació en Stratford-upon-Avon en 1564, tuvo una familia allí, viajó a Londres, se convirtió en actor y autor, regresó a Stratford, hizo un testamento y murió. Toda biografía de Shakespeare consiste en un 5% de hechos probados y en un 95% de conjeturas. Así pues, como comprenderán, resulta muy difícil, ante la carencia de datos, establecer con total seguridad qué tipo de educación recibió Shakespeare. Se suele dar por sentado que gozó de una sólida educación en un colegio local, en el King's New School, situado en el edificio del ayuntamiento. Es probable que así haya sido, sin embargo no podemos afirmarlo con certeza, pues el archivo del colegio se perdió hace mucho. Lo que sí se sabe es que el colegio estaba a disposición de todos los muchachos locales, siempre que pudieran leer y escribir, y está claro que William Shakespeare podía. El King's tenía un nivel superior a la media y estaba financiado por el municipio. ¡Viva la escuela pública! Los 3 directores que tuvo el colegio durante la vida académica de William Shakespeare habían estudiado en Oxford, otro signo de distinción. ¿Cómo era la vida escolar de estos niños en la época isabelina? La vida escolar empezaba a los 7 años y duraba unos 7 u 8 años más. La jornada era larga y escrupulosamente tediosa. Los alumnos se sentaban sobre bancos de madera durante 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde, con 2 únicas breves pausas intermedias. Lejos de tener poco latín y aún menos griego, como Ben Jonson célebremente le objetó, Shakespeare conocía a fondo esa lengua, sobre todo el latín, pues la vida de un escolar consistía sobre todo en leer, escribir y recitar en latín, y a menudo de la manera más repetitiva. Por ejemplo, uno de los textos básicos de gramática enseñaba 150 variantes latinas de la frase «gracias por su carta». Podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que cualquier escolar de esta época habría recibido una formación básica en retórica y literatura latinas mejor que la mayoría de los licenciados en lengua clásica de hoy en día, incluida yo. Eso sí, poco más recibían. Lo que Shakespeare sabía de matemáticas, historia o geografía es improbable que lo aprendiera en el colegio. Sin embargo, su vocabulario demuestra un interés poco corriente en medicina, derecho, cuestiones militares e historia natural. Menciona, por poner 2 ejemplos significativos, 180 plantas y emplea 200 términos legales, aunque en otros campos sus conocimientos no destacan por encima de la media. Estos datos han alimentado esa necesidad un poco insana de atribuir su obra a otros autores, en la idea de que un hombre dotado con una educación provinciana no podía ser el autor, el responsable de una obra tan brillante, pero he intentado demostrar que su educación no fue en absoluto deficiente y el resto se le debe a su genialidad, porque los genios también existen. Es cierto que también un análisis minucioso revela errores en la obra de Shakespeare. Por ejemplo, era propenso, perdonadme la pedantería, a los anatropismos, es decir, los disparates geográficos, sobre todo en Italia, donde transcurren tantas obras suyas. También abundan en sus obras los anacronismos. Por ejemplo, pone a los antiguos egipcios a jugar al billar. Introduce el reloj en la Roma de César, 1400 años antes de que se oyera allí el primer tic-tac mecánico. En Coriolano se habla de Catón 3 siglos antes de que éste naciera, y en plena guerra de Troya, el siglo XIII a.C., se menciona a Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C.
Ya fuera por voluntad o por ignorancia, él mostraba cuando le convenía una asombrosa despreocupación por la realidad de los hechos. Y es que el genio de Shakespeare no se centraba en los hechos, sino en la ambición, la intriga, el amor, el sufrimiento, ese tipo de cosas que no se enseñan en la escuela. Poseía una inteligencia asimilativa que le permitía reunir un montón de fragmentos de saber dispersos y un talento natural para rentabilizarlos dramáticamente. Lo que distingue a Shakespeare del resto de autores de su época es su habilidad para iluminar los afanes del alma. Pero lo que en verdad caracteriza su obra es la percepción que transmite al lector o al espectador del poder traspasador, impregnador de la palabra. Y lo que se evidencia a través de toda su producción literaria es que Shakespeare amaba las lenguas griega y latina. Guardó en su memoria todo lo que había aprendido en la escuela y a lo largo de su vida empleó todo ello, lo que recordaba y lo que había adquirido en sus lecturas. Pero además tuvo el talento suficiente para explotarlo estéticamente en la confección de imágenes y de argumentos. Como ha comentado María José, prueba de la influencia del mundo clásico en su producción teatral es el hecho de que de las 40 obras que se le atribuyen, 6 traten de la historia de Roma, el rapto de Lucrecia, Julio César, Antonio Cleopatra y Coriolano, ambientadas en la época de la República, Cimbelino y Tito Andrónico, en la época del Imperio, y 6 transcurran en un ambiente griego. La comedia de los errores, que es adaptación de una obra de Plauto, el comediógrafo latino, Timón de Atenas, donde se recrea la figura del misántropo a partir de un autor griego. Otras 3 transcurren en el pasado del mito, Venus y Adonis, Troilo y Crésida, El sueño de la noche de verano y la última, Pericles, que es una refundición de una novela griega tardía. Que existía familiaridad de Shakespeare con los grandes autores de la literatura griega y latina es indiscutible. Lo que resulta más difícil establecer es a través de qué medios se manifiesta la presencia de lo clásico en su obra. Si es a través de una lectura en su lengua original, directa, en latín, de los textos, probablemente dificultosa en griego, pero aceptable, ¿por qué no?, en latín, o bien a través de las traducciones al inglés. Esta es una tarea que excede los objetivos de esta charla, en la que preferiremos centrarnos en disfrutar de una selección de pasajes interesantes antes que en agotarnos en una erudición inútil. Entre tanta incógnita como envuelve la figura de Shakespeare, que afecta incluso a su misma existencia, parece estéril empeñarse en descubrir para cada ocasión en que la utiliza, si la fuente procede de una primera o de una segunda mano. Los 3 autores clásicos que mejor parece haber conocido Shakespeare son Ovidio, Séneca, autor latino de origen cordobés, y el griego Plutarco. De Virgilio tomó pensamientos aislados y metáforas a veces de gran belleza. En Tito Livio, junto a Ovidio, se encuentra la inspiración de su poema, La violación de Lucrecia. En la comedia de los errores toma prestada una trama sencilla pero muy eficaz de Plauto, el comediógrafo latino. 2 gemelos que jamás se han visto coinciden en el mismo sitio al mismo tiempo. Y eleva exponencialmente su potencial cómico proporcionándole 2 sirvientes, también gemelos, que tampoco saben de la existencia del otro. Y Troilo y Crésida presupone un conocimiento directo o indirecto de la Ilíada de Homero. Es interesante anotar que cuando Shakespeare escribió La violación de Lucrecia, en torno a 1594, ni los fastos de Ovidio, ni la obra de Tito Livio había sido traducida al inglés, lo cual supone que Shakespeare tuvo que leer en latín original estas obras. Pero el autor clásico favorito de Shakespeare fue Ovidio. En un estudio sobre literatura contemporánea publicado en 1598, todavía vivo Shakespeare, Francis Mears decía: así como se creía que el alma de Euforbo, que es un guerrero troyano, vivía en Pitágoras, así la dulce e ingeniosa alma de Ovidio vive en Shakespeare, poeta de lengua de miel. Las alusiones de Shakespeare al mundo clásico son naturales, no son adornos retóricos para mostrar erudición. Muchos de sus personajes, incluso en aquellas obras no directamente relacionadas con la Roma y Grecia antiguas, echan mano de reminiscencias clásicas para enaltecer la gracia y la emoción de sus palabras. Shakespeare era un hombre más de acción que de libros. En ese sentido, mucho menos erudito que algunos de sus contemporáneos, como Milton o Ben Jonson. El mundo de los libros significaba para él bien poco.
a no ser que pudiera traducir ese mundo en términos vivos y humanos. Por eso las imágenes clásicas que para Shakespeare se desprenden de los libros se convierten en cosas reales, como animales, colores, estrellas, sentimientos, y están empleadas de manera tan cautivadora que demuestran que la cultura clásica era para él un espectáculo no menos vívido que la realidad que lo rodeaba. La mayor parte de los escritos de William Shakespeare son la quinta esencia de lo inglés, es cierto. Pocos poetas han expresado el carácter, el habla, las canciones de su pueblo, sus virtudes, sus locuras y defectos y aún su apariencia física con tanta sensibilidad y penetración. Pero por encima de todo hay a cada paso en los dramas de Shakespeare imágenes y referencias griegas y romanas que todo lo penetran, alusiones que a veces son superficiales, pero que casi siempre producen un efecto incomparable. Y a mí me gustaría realizar ahora un pequeño paseo y recoger algunos fragmentos donde se muestra esto que acabo de contarles. Vamos a seleccionar algunos fragmentos dispersos en algunas de sus obras. Por ejemplo, la más tierna doncella de toda la producción shakespeariana, Julieta, cuando espera su noche de bodas, deseando que llegue la oscuridad para reunirse con su amado, conjura al sol a precipitarse en una carrera apresurada hacia Poniente, a pesar del riesgo de cataclismo cósmico que ello supondría. Y como la expresión de ese deseo resultaría inapropiada en una joven virginal, la enmascara en la imagen de Faetón, el hijo del sol, que incapaz de dominar los caballos que tiraban del carro de fuego de su padre, hace que se desboquen y a punto está de provocar una catástrofe si la intervención de Zeus no lo evita fulminándole con su rayo. Estas son las palabras de Julieta. Corred, corred con ígneos pies corceles, hasta el hogar de Apolo. Si un cochero, cual Faetón, al ocaso os espoleara, al punto acarrearía oscura noche. En Trabajos de amor perdidos, una obra muy desconocida pero encantadora de Shakespeare, hay un discurso sobre el amor a cargo del personaje de Berowne y está repleto de exquisitas alusiones clásicas. He recogido alguna que se refiere a las mujeres de las que los protagonistas han jurado apartarse para dedicarse a una vida de retiro y estudio. Creo que son unas palabras que nos reconcilian con tantos años de misoginia. Y dice así uno de los personajes: ellas custodian siempre el fuego de Prometeo. Ellas son los libros, las artes y academias que muestran, contienen y nutren al mundo. Y en esa misma obra hay una reflexión sobre el amor. El tacto del amor es más suave y más sensible que los blandos cuernos de los caracoles. Su gusto hace grosero el paladar de Baco. Y en valentía, ¿no es amor un Hércules, siempre trepando árboles de las Hespérides? Es artero cual la esfinge, dulce y melodioso, como la lira que Apolo encordó con su pelo. Cuando habla amor, las voces del Olimpo embriagan al cielo de armonía. Otra obra muy conocida por todos nosotros, El sueño de una noche de verano. Hay un elemento muy importante en esta obra y es esa flor cuyo jugo, aplicado sobre los ojos de un durmiente, lo incitan a enamorarse de la primera persona que ven cuando despiertan. Esa misteriosa flor adquiere sus propiedades mágicas cuando una flecha de Cupido es desviada por la diosa Artemis o Diana, identificada con la luna. Dice Oberón, el rey de las hadas: aquella vez yo vi, tú no podías, volando entre la fría luna y la tierra, a Cupido todo armado. Apuntó bien a una hermosa virgen que reinaba en Occidente y disparó con energía su amoroso dardo, cual si fuera a atravesar 100.000 corazones. Mas yo vi que los castos rayos de la luna detenían la fogosa flecha de Cupido y que la regia vestal seguía caminando con sus puros pensamientos, libre de amores. Observé en dónde caía el dardo. Cayó sobre una florecilla de Occidente, antes blanca, ahora púrpura por la herida del amor. Las muchachas la llaman suspiro. Tráeme esa flor. Una vez te la enseñé. Si se aplica su jugo sobre párpados dormidos, el hombre o la mujer se enamoran locamente del primer ser vivo al que se encuentran. Y todos sabemos las consecuencias que tiene el uso que Puck
Robén hace de esta florecilla. También en El sueño de una noche de verano hay muchas referencias al mundo clásico. Yo he recogido una de Helena. Helena está perdidamente enamorada de Demetrio, que la rechaza de manera sistemática. Y entonces ella va a mencionar una fábula, la fábula de Apolo y Dafne, pero con un sentido totalmente invertido. Apolo intenta seducir a la ninfa Dafne. Ella rehúye su abrazo y en el momento en el que Apolo va a alcanzarla, Dafne suplica a los dioses que la liberen de este acoso. Y a los dioses no se les ocurre otra estrategia más humanitaria que convertirla en un laurel. Ya ven las extremidades de Dafne, cómo se empiezan a convertir en hojas de laurel en esta escultura de Bernini. Pues dice Helena, es Helena la que persigue: ni la más cruel tiene tu corazón. Corre si quieres, se invertirá la historia, huirá a Apolo y Dafne le dará caza. En una de las tragedias shakespearianas más sangrientas, Tito Andrónico, la hija de este, Lavinia, es violada y sus atacantes además le cortan la lengua y le amputan las manos. Lavinia, con los muñones ensangrentados, le muestra a su padre el pasaje de las Metamorfosis de Ovidio, donde se relata el episodio de Filomela, que ahora les comentaré, y luego escribe en la arena, con un palo sostenido por su boca y guiado por sus muñones, los nombres de sus torturadores. Filomela y Progne eran dos hermanas. Progne estaba casada con Tereo y tenían ambos, Progne y Tereo, un hijo, el pequeño Itis. Tereo concibe un deseo irreprimible por su cuñada Filomela, la viola, y para evitar que le comunique a su hermana Progne lo que ha ocurrido, la encierra en una habitación, pero antes le corta la lengua para evitar que pueda hablar. Lo único que puede hacer Filomela en su encierro es bordar, y en un tapiz borda la historia de su violación. Consigue que ese tapiz llegue a las manos de su hermana Progne. Cuando Progne despliega la tela, ve la historia, se entera de lo que ha pasado, decide vengarse de su marido. Con la ayuda de Filomela, matan al pequeño Itis, se lo sirven a su marido, y cuando él pregunta ¿dónde está mi hijo?, Progne exclama satisfecha: tienes dentro de ti a quien reclamas, y le enseña la cabeza y los piececitos del bebé. Ya sé que todo esto suena muy salvaje, pero yo les aseguro que si leemos los periódicos nos encontraremos escenas de este tipo o similares. Tereo, cuando descubre esta terrible acción, comienza a perseguir a las dos hermanas, y los dioses, para poner fin a esta acción bestial, convierten a Tereo en un pájaro, la bubilla, convierten a Filomela en un ruiseñor y a Progne en una golondrina. Así que, efectivamente, tiene mucho sentido esta escena en el Tito Andrónico, cuando Lavinia le señala a su padre el episodio de la violación de Filomela en un ejemplar de las Metamorfosis de Ovidio, y dice Tito: «Callaos, tan atenta pasa las páginas. Ayudadle, ¿qué quiere encontrar?» «Lavinia, ¿quieres que lea? Es la trágica historia de Filomela y trata de la traición de Tereo y su violación». Coriolano, otro personaje que da título además a una de las tragedias más significativas de William Shakespeare. Coriolano es un altivo general romano, un patricio arrogante que se niega a aceptar el avance en la consecución de sus derechos de los plebeyos, a los que considera una chusma despreciable. En consecuencia, se pasa al bando de los enemigos y vuelve las armas contra su propia ciudad. Solo la presencia de su madre, Volumnia, reprochándole su traición, impedirá que Coriolano destruya Roma, aunque ello suponga la muerte del general. Así define uno de los personajes el talante de Coriolano. Su naturaleza es demasiado noble para el mundo. No adularía a Neptuno por su tridente o a Júpiter por su poder atronador. Tiene el corazón en los labios. Y Coriolano se dirige a su madre para animarla en un momento en el que ella siente la vergüenza terrible de haber parido un traidor para Roma. Él le dice: «Vamos, madre,
recobrad esa alma que os hacía decir que si hubieseis sido la mujer de Hércules, habríais hecho 6 de sus trabajos y ahorrado a vuestro esposo esa cantidad de sudores. En Troilo y Crésida, que es una comedia extraña situada o que tiene lugar durante la guerra de Troya, hay un personaje muy peculiar que es Tersites, que aparece en la Ilíada de Homero, y que arremete contra Áyax, uno de los héroes griegos, y le dice: tú gruñes y te metes con Aquiles sin parar, y le tienes tanta envidia a su grandeza como Cerbero a la belleza de Perséfone, por eso le ladras. Cerbero es el perro que guarda la entrada y la salida del Hades, el perro de 3 cabezas. El can Cerbero, un buen guardián para la puerta del Hades y para una portería en un campo de fútbol. En cuanto al lenguaje, es evidente que Shakespeare emplea directamente pocos términos griegos. Por ejemplo, kakodaimon, que significa desgraciado, en Ricardo III, o anthropófagoi, en Otelo, o misántropos en Timón de Atenas. Utiliza también palabras y frases latinas, pero no con tanta soltura como muchos de sus coetáneos, aunque es cierto que cuando asesinan a César, eso sí aparece en latín, la frase típica que identificamos con la traición, et tu brute, tú también, bruto. Bien, incluso estas citas en latín, en un latín que me van a permitir calificar como macarrónico, son empleadas como una herramienta de comicidad en boca de un maestro de escuela, Holofernes, durante un episodio de caza en la obra Trabajos de amor perdidos. Y aún es más cómico cuando Holofernes se traduce a sí mismo del latín. Aquí están las palabras que va a utilizar en su discurso: sanguis, por sangre, coelo, por cielo, terra, aut credo, no creo, invia, por vía de, facere, ostentare, y vis coctus, que es una palabra muy curiosa. Vis coctus significa 2 veces cocido, de ahí viene la palabra bizcocho, una técnica de amasado y de cocido de una masa, de un material de comida gastronómico. Vis coctus significa 2 veces cocido y se puede aplicar a la persona necia que tiene secas las entendederas ya. A mí se me ocurre un término muy semejante que emplean nuestros hijos, nietos, alumnos, eso de estás empanado. Digamos que es un símil gastronómico que me recuerda un poco a esto. En la conversación, bueno, la he puesto aquí, está muy pequeña la letra, yo voy a intentar leerla. Holofernes. El ciervo estaba, como sabéis, nadando en sanguis, maduro cual pera de agua que cuelga semejante una joya de una oreja de Coelo, esto es, del cielo, el firmamento, la bóveda celeste, y que enseguida cae cual fruto silvestre sobre la faz de terra, la tierra, el suelo, el terreno. Dice Nathaniel: en verdad, maese Holofernes, usáis los epítetos con tan dulce variedad como corresponde, cuando menos a un erudito. Mas os aseguro, señor, que era un ciervo de primera leche. Ser Nathaniel, aut credo, dice Simplicio. No era un aut credo, sino un cervatillo. Holofernes. Vaya interrupción barbárica, y no obstante, también una especie de inducción, digamos, invía por vía de exégesis, o facere, digamos, para dar réplica, o bien ostentare para mostrar, digamos, una inclinación acorde con su estilo inelegante, ignorante, inapropiado, inexperto, o mejor dicho, iletrado, o mejor que mejor dicho, inculto. Pues toma mi aut credo por un ciervo. Simplicio decía que no era un aut credo, sino un cervatillo. Holofernes. Vis coctus. Doble simplismo. Ay, monstruo de la ignorancia, cuán deforme es tu apariencia. La palabra romano, que se emplea mucho en una tragedia como Julio César, aparece cargada siempre con una connotación de valores morales que implican la constancia, la fidelidad, la perseverancia, la autodisciplina, el respeto por la tradición, el sentido del honor. Por ejemplo, aparece en Hamlet. Horacio le dice a Hamlet, Horacio, el amigo de Hamlet, le dice: yo soy más un antiguo romano que un danés. En el momento en el que Hamlet va a apurar el veneno con el que dará fin a su vida y le pide a Horacio que sea él el encargado de contar la verdad a las generaciones venideras. Dice Hamlet: tú que vivirás, refiere la verdad y los motivos de mi conducta a quien los ignora. Y contesta Horacio: ¿vivir? No lo creáis. Yo tengo alma romana y aún ha quedado aquí
parte del veneno, decidido a compartir el destino final con Horacio. La aportación de la mitología a historia grecorromana también se muestra en los temas que Shakespeare selecciona como tramas principales o secundarias del argumento de algunas de sus obras. Por ejemplo, la leyenda de Píramo y Tisbe, tal y como la narra Ovidio en las Metamorfosis. Se la cuento. Dos jóvenes vecinos cuyo amor está prohibido. Esto empieza a sonar ya, ¿no? Y está prohibido por sus respectivas familias. Y solo pueden comunicarse a través de una grieta en el muro. El muro medianero que separa ambas casas. Decididos a huir juntos, esto también nos suena, quedan en el claro del bosque, junto a un árbol de moras, junto a una morera. Tisbe, la muchacha que llega antes, se ve sorprendida por la presencia de un león que tiene entre sus fauces la presa que está devorando. Huye aterrorizada y en su huida deja caer el velo con el que juguetea el león hasta ensangrentarlo. Cuando aparece Píramo, el amado, ve al león y el velo de Tisbe, teme lo peor y con esa certeza saca su puñal y se suicida. La morera se tiñe con su sangre, que es el color natural a partir de ese momento de la mora en su madurez. Tisbe descubre el cuerpo de Píramo y utiliza su puñal para arrebatarse también la vida. Shakespeare se marca una pirueta de ingeniería teatral cuando utiliza este tema en clave de humor como trama secundaria en El sueño de una noche de verano y lo convierte en la trama principal de una tragedia romántica como es Romeo y Julieta. En El sueño de una noche de verano, los artesanos eligen la historia de Píramo y Tisbe para celebrar con su representación las bodas de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de las Amazonas. Para ello se repartirán los papeles que corresponden no solamente a los protagonistas, Píramo y Tisbe, sino también el papel de León, el papel de Luna, el papel de Muro, que los separan. Los personajes, los artesanos, tienen nombres parlantes, nombres cómicos: Membrillo, Flauta, Ajuste, Fondón, Morros, Hambrón. Dice Membrillo: Flauta, tú tienes que hacer de Tisbe. Flauta: ¿quién es Tisbe? ¿Un caballero andante? Membrillo: es la amada de Píramo. Flauta: oye, no me deis un papel de mujer, me está saliendo la barba. Membrillo: no importa, puedes hacerlo con máscara y hablar con voz fina. Ajuste: ¿tienes escrito el papel de León? Si lo tienes, haz el favor de dármelo, que yo aprendo despacio. Membrillo: puedes improvisarlo, solo hay que rugir. Fondón: déjame hacer de León a mí también. Rugiré de tal modo que levantaré el ánimo a cualquiera. Rugiré de tal modo que el duque dirá: que vuelva a rugir, que vuelva a rugir. Fondón: en esta comedia de Píramo y Tisbe hay cosas que no gustarán, no van a gustar. Primera, Píramo desenvaina su espada y se mata. Las damas no pueden soportarlo. ¿Qué me dices? Morros: diantre, es para temerlo. Hambrón: al final tendremos que quitar las muertes. Ya existía censura incluso en la época. Este es el momento que aparece aquí en la diapositiva, en el que se representa la aparición del león y la huida de la joven Tisbe. Y lo más interesante son los comentarios que la escena suscita entre los ilustres espectadores. ¡Ruah! Ruge Ajuste, León. Así se ruge, León. Así se corre, Tisbe. Así se brilla, Luna. En verdad la luna brilla con garbo. Buen zamarreo, León. En esto llega Píramo. Sale el león. Lisandro: y al fin se va el león. Y aparece Píramo todo compungido. Gracias, mi luna, por tus rayos de sol. Gracias, gentil luna, por tanto brillar, pues con tu perfecto y claro fulgor a mi fiel amada confío en divisar. Aguarda, oh tormento, mira qué terrible escena. Ojos, ¿lo veis bien? ¿Cómo puede ser? Ah, mi paloma, mi prenda, tu óptimo manto, ¿de sangre manchado? Venid a mí, furias crueles, venid, venid, parcas, cortad hilo y tramas. Venced, aplastad, dar muerte. Y Teseo comenta, como espectador: este lamento y la muerte de un amigo querido son como para ponerle a uno triste. Hipólita está de acuerdo y dice: pues por mi alma, que a mí me da pena. Julio César, su asesinato y la posterior venganza es el tema que elige Shakespeare para una de sus más famosas tragedias.
En este tema, Shakespeare sigue la traducción de Plutarco, el autor griego, pero por supuesto no lo leyó en griego original, sino a través de la traducción de North. Sin embargo, pasa olímpicamente de las hazañas más conocidas de Shakespeare, de Julio César, la conquista de la Galia, el cruce del Rubicón, no menciona su alianza con Pompeyo Craso, el triunvirato, sino que se centra en los acontecimientos que tienen lugar el día antes de su muerte y el mismo día de su muerte. Nos dice Plutarco, y este es el original griego, refiriéndose a Casio. Casio es el que organiza la conspiración que va a acabar con la vida de Julio César, al que consideran una amenaza para la República. Dice acerca de Casio, nuestro autor griego, Plutarco: no en vano César sospechaba de él, y en cierta ocasión le dijo a sus amigos: ¿qué os parece que se trae Casio entre manos? Porque a mí su palidez excesiva no me gusta nada. Se cuenta asimismo que cuando llegaron a sus oídos acusaciones contra Antonio y Dolabella, en el sentido de que tramaban revolución, dijo: no es de esos individuos gruesos y melenudos de los que tengo miedo, sino más bien de esos otros pálidos y flacos, aludiendo a Casio y Bruto. ¿Cómo transforma Shakespeare este comentario que aparece en Plutarco? Dice César, el César de Shakespeare: rodéame de hombres gruesos, de poca cabeza y que de noche duerman bien. He allí a Casio, con su figura extenuada y hambrienta. Piensa demasiado, semejantes hombres son peligrosos. Le quisiera más grueso, pero no le temo. Y sin embargo, si mi nombre fuera asequible al temor, no sé de hombre alguno a quien evitase tan pronto como ese enjuto Casio. Lee mucho. Es un gran observador y penetra admirablemente en los motivos de las acciones humanas. Él no es amigo de espectáculos como tú, Marco Antonio, ni oye música, rara vez sonríe, y si lo hace es de manera que parece mofarse de sí mismo y desdeñar su humor que pudo impulsarle a sonreír a cosa alguna. Tales hombres no sosiegan jamás, mientras ven a alguno más grande que ellos, y son por lo tanto peligrosísimos. Te digo más bien lo que es de temer, no lo que yo tema, pues yo siempre soy César. He puesto esta imagen y a muchos pues les ha recordado el magnífico Julio César de Mankiewicz con ese Marlon Brando espectacular de Marco Antonio. También recordamos a James Mason en el papel de Brutus. Pensaba poner un fragmento, pero se iba a alargar ya demasiado esta charla y no quería agotarles. Hay otra anécdota que tiene lugar la noche antes de que César sea asesinado. Así la cuenta Plutarco, el escritor griego Plutarco del siglo II a.C., en sus Vidas Anónimas. Dice el griego: después se acostó junto a su mujer como de costumbre. De repente todas las puertas y ventanas de la habitación se abrieron de par en par y al mismo tiempo, y César, turbado tanto por el ruido como por la intensa luz que despedía la luna, se dio cuenta de que Calpurnia, su mujer, profundamente dormida, pronunciaba en sueños palabras ininteligibles y emitía gemidos inarticulados, y es que soñaba que lloraba a su marido, al que tenía entre sus brazos degollado. Esa es la versión de Plutarco. ¿Cómo transforma Shakespeare esto en materia dramática? César: ni los cielos ni la tierra han estado en paz esta noche. 3 veces ha gritado en sueños Calpurnia: ¡socorro! ¡Asesinan a César! Calpurnia: ¿qué intentáis, César? ¿Pensáis salir? Hoy no os moveréis de casa. César: César saldrá. Los peligros que me han amenazado no miraron nunca sino mis espaldas. Cuando vieron el rostro de César, se desvanecieron. Calpurnia: César, jamás reparé en presagios, pero ahora me asustan. Cuenta uno de ahí dentro que, aparte de las cosas que hemos visto y oído, los guardias han presenciado prodigios horrendos. Una leona ha parido en medio de la calle y las tumbas se han entreabierto y han vomitado a sus difuntos. Guerreros feroces combaten encolerizados entre las nubes en fila y escuadrones y en exacta formación militar, haciendo lloviznar sangre sobre el Capitolio. Y efectivamente César no escapa a su destino, su muerte destinada al día, las fechas de los idus de marzo, que corresponde al día 15 de marzo. Hay en Julio César una preciosa reflexión sobre la muerte. Los cobardes mueren varias veces antes de expirar. El valiente
nunca saborea la muerte sino una sola vez. De todas las maravillas que he oído, lo que mayor asombro me causa es que los hombres tengan miedo. Visto que la muerte es un fin necesario, cuando haya de venir, vendrá. Antonio y Cleopatra, otro tema que Shakespeare trató con especial agrado. Representa la imposibilidad de conciliar las exigencias de los instintos, el deseo que mueve a Marco Antonio hacia la cama y hacia los brazos de Cleopatra, con las exigencias de la razón, que le aconsejan alejarse de esta mujer. Plutarco, de nuevo, el autor griego en el que se basa Shakespeare para escribir esta obra, nos cuenta una anécdota muy curiosa, una anécdota tierna. Dice Plutarco: ya están Marco Antonio y están Cleopatra en Egipto y están en fase previa de tonteo, podríamos decir. Subió mucha gente a las barcas de pescar y cuando Antonio lanzó su caña, Cleopatra ordenó a uno de sus criados que pusiera en su anzuelo un arenque seco del Ponto. Antonio, en cuanto creyó que habían picado, tiró de la caña y uno se puede imaginar la risa que produjo la situación. Entonces dijo Cleopatra: mi general, la caña para los de Faro y los del Cánopo, tu caza deben ser ciudades, reinos y continentes. Y así dramatiza Shakespeare esta escena pequeña, delicada, sin mayor importancia, pero que se convierte, no sé, da un toque, digamos, de ligereza en medio de una tragedia tan densa, tan absolutamente agobiante. Dice la criada, la sirvienta de Cleopatra: lo pasamos muy bien el día en que hicisteis apuestas a quién pescaría más, y que vuestro buzo adhirió al anzuelo de Antonio un pescado salado que sacó del agua con verdadera ilusión. Dice Cleopatra: aquel día, oh qué tiempo aquel, me reí para hacerle perder la paciencia y por la noche me reí para calmársela. Y a la mañana siguiente, antes de la hora 9, le embriagué hasta hacerle meter en la cama. Sobre la belleza de Cleopatra, nos dice Plutarco. Cuentan que, en efecto, la belleza de Cleopatra no era en sí misma excesivamente exuberante como para subyugar a primera vista, pero su trato tenía un punto irresistible y su belleza, junto con ese atrayente don de palabra y su carácter que envolvía al que la trataba, le proporcionaban una fascinación penetrante como un aguijón. Proporcionaba placer el simple sonido de su voz y su lengua, su lengua, como si fuera un instrumento de múltiples cuerdas, estaba afinado para expresarse en cualquier idioma en el que ella deseara hablar. Como un eco de este encanto indescriptible de Cleopatra, nos dice en la tragedia de Marco Antonio, de Antonio y Cleopatra, Enobarbo, uno de los amigos de Marco Antonio, dice: las demás mujeres sacian los apetitos que ellas mismas alimentan, pero Cleopatra, cuanto más satisface el hambre, más la despierta, pues infunde en las cosas más viles tal atractivo que incluso los santos sacerdotes la bendicen cuando está lujuriosa. Los amores de Venus y Adonis son tratados por Shakespeare en un extenso poema en el que la diosa se muestra insaciable en su acoso frente a un Adonis casi virginal, un joven casi virginal que se resiste a entregarse a ella. El amor de Venus por Adonis, cuya belleza es tan proverbial que llamamos Adonis a cualquier ser de sexo masculino que realmente lo merece, pues esa belleza despertó los celos de Ares, o Marte, el amante oficial de Venus, que se transforma en un jabalí y en una cacería da muerte a Adonis. Por eso, porque precisamente tiene un comportamiento tan acosador Venus frente a este joven, resultan un poco irónicos estos versos que dicen: amor nunca se sacia, lujuria es insaciable. El amor es verdad, falacia la lujuria. Y en unos 5 o 6 versos describe de una manera brutal la pasión con la que Venus besa a Adonis. Es una pasión zoofílica. Dice: cual un águila hambrienta, punzada por el ayuno, desgarra con su pico plumas, carnes y huesos, y batiendo sus alas devora ávidamente hasta sentirse harta y acabar con su presa. Así
ella besa su frente, su mejilla y su mentón, y allí donde termina vuelve de nuevo al juego. Y al final Adonis muere en los brazos de Venus. Venus, cuando corre en su auxilio, se pincha con unas rosas blancas que están cerca del cuerpo de su amado Adonis, y la sangre de Venus tiñe esas flores que desde ese momento se convierten en el símbolo de la pasión, las rosas rojas. Y lanza una especie de maldición contra todos aquellos seres humanos que se atreven a amar. Dice: dado que él ya está muerto, he aquí mi profecía. Desde hoy el dolor que acompañe al amor, y que sean los celos para siempre su escolta. Será el comienzo dulce, será el final insípido, y sea alto o bajo, jamás tendrá equilibrio, que no compense el gozo de amar sus dolores. La guerra de Troya. Bueno, la guerra de Troya es el telón de fondo en el que discurre la acción de Troilo y Crésida. Es una historia en la que se mezcla la deslealtad amorosa de Crésida para con el troyano Troilo, el príncipe, hijo del rey Príamo, hermano de Paris y Héctor, y los enfrentamientos de troyanos con griegos, y finalmente la muerte de Héctor a manos de Aquiles. Y es muy interesante esta comedia, no es exactamente una tragedia, porque se produce una desmitificación de los grandes héroes de Troya. Por ejemplo, esa desmitificación está a cargo de Tersites, que es un personaje que aparece efectivamente en la Ilíada. Es un deslenguado y aquí hace un poco el papel de bufón. A los bufones se les permite siempre decir las verdades de la manera más descarnada. Y después de tantos años y siglos de saborear los versos de Homero, este es la descripción que hace Tersites de los grandes héroes que combaten frente a Troya. Dice Tersites: declinaré todo el asunto. Agamenón manda en Aquiles. Aquiles es mi señor. Yo conozco a Patroclo y Patroclo es tonto. Agamenón es tonto. Aquiles es tonto. Tersites es tonto y, como queda dicho, Patroclo es tonto. Y una manera muy paródica de resumir el origen de la guerra de Troya, el secuestro de Helena, arrebatada de brazos de su marido por Paris, conducida a Troya, pues son estos versos de Tersites. Vaya marrullería, vaya trampa, vaya granujería. Todo el conflicto por una puta y un cornudo. ¿Dónde queda nuestro Homero, Enrique? ¿Dónde queda? Bueno, y Crésida hace un juramento de fidelidad, que claro que resulta más irónico porque lo va a incumplir el día siguiente. Va a abandonar a Troilo y se va a enamorar de un rival, además en el campo de batalla, de Diomedes. Esta es una fórmula de juramento de fidelidad muy enfática. Dice Crésida: si soy falsa o me aparto en un pelo de ser fiel, cuando viejo el tiempo no se acuerde de sí mismo y gotas de agua consuman las piedras de Troya y el olvido ciego devore las ciudades y reinos poderosos se deshagan sin rostro en polvo de la nada, que entonces la memoria, entre cada una de todas las amantes falsas, me acuse a mí de falsedad. Cuando hayan dicho: tan falsa como el aire, agua, viento, arena, como zorra con lechal, lobo con ternero, leopardo con cierva o madrastra con hijo, por clavarla en el blanco de lo falso que digan: tan falsa como Crésida. Pues sí, señor, tan falsa como Crésida. Así que Troilo, muy enfadado, se dispone a luchar contra Diomedes, el nuevo amor de la traidora Crésida. Y en este discurso breve, invoca de tirada a 4 de los grandes dioses olímpicos. Diomedes lleva un lazo, una cinta, que había pertenecido al propio Troilo y que le había dado Crésida como muestra de amor. Dice Troilo: sí, Ulises, y hasta habrá que proclamarlo en rojos caracteres como el corazón de Marte que Venus inflamó. Jamás amó un joven con un alma tan firme y tan perenne. Escucha, griego, a Crésido la amo en la misma medida en que odio a su Diomedes. La cinta que lleva en el casco es mía, y aunque el yelmo fuese obra de Vulcano, mi espada va a hundirlo. Ni la terrible tromba que los hombres del mar llaman tifón, espesada por el sol omnipotente, aturdirá al desplomarse los oídos de Neptuno con ruido más atronador que el de mi espada al caer sobre Diomedes. La violación de Lucrecia
La violación de Lucrecia es un tema de uno de los poemas largos de Shakespeare. Está inspirado, como ya hemos comentado antes, en un texto de Tito Livio y de Ovidio. El malvado Tarquino, hijo del último rey de Roma, seducido por la belleza de la matrona romana Lucrecia y deseando obligarla a romper la fidelidad orgullosa que muestra hacia su marido, en ausencia de éste, se introduce durante la noche en la habitación de ella. Estas son las palabras que definen la excitación y la emoción que siente Tarquino cuando ve durmiendo a su presa. Oh castidad lasciva, apasionada pureza, tal lucía la vida sobre el mapa mortal y la sombría muerte sobre el último aliento. En su tranquilo sueño las dos eran hermosas, como si no existiera rivalidad alguna y la vida y la muerte vivieran hermanadas. Sus senos, como globos de marfil azulados, inmaculados mundos aún sin conquistar, no saben de otro yugo que el de su buen señor, y bajo juramento le eran fidelísimos. Me gustaría cerrar este tema antes de abrir un turno de preguntas y con la intención de no agotar su paciencia, retomando el tema con el que lo hemos iniciado. Efectivamente, la excusa para esta charla eran unas palabras que Ben Jonson dirige a Shakespeare, calificando de alguna manera sus conocimientos de latín y de griego. Sin embargo, esas palabras están insertas en un largo poema que Ben Jonson dedica a Shakespeare en la primera edición, en el primer folio de sus obras, ya muerto el autor, en 1623. Es un poema más extenso y yo creo que leyendo algunos fragmentos ahora todo encaja. Y lo que en apariencia da la impresión de ser un reproche a la falta de capacidad de Shakespeare se convierte en un rendido homenaje. Dice, selecciono algunos versos. Y a pesar de que tú has tenido poco latín y menos griego, de allí yo no tomaría nombres para honrarte, sino que llamaría a los tonantes Esquilo, Eurípides y Sófocles, Pacubio, Accio, aquel de Córdoba ya muerto. Los llamaría nuevamente a la vida para oír el caminar de tu coturno y agitar el escenario. El coturno es un zapato de una plataforma muy alta que utilizaban los actores en el mundo clásico para elevar su estatura y poder ser vistos desde las enormes distancias que tenían los teatros. Sé que no es una comparación quizá muy elegante, pero es un poco como las plataformas de las drag queen, para que se hagan una idea. El coturno es siempre un símbolo que alude al teatro. Dicen otros versos, dulce cisne de Avon, qué visión fuera verte en nuestras aguas aún aparecer y hacer esos vuelos sobre las orillas del Támesis. Mi Shakespeare, levántate. Yo no te alojaré cerca de Chaucer o Spencer o pediré a Beaumont ubicarse un poco más allá para hacerte un lugar. Tú eres un monumento sin sepultura y estarás vivo mientras tu libro perdure y nosotros tengamos imaginación para leer y elogios para otorgar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a formular yo la primera, voy a atreverme. No sé si hay algún autor español que pueda asemejarse en esta gran cantidad de obras que hacen referencias a la literatura grecolatina. ¿Podría haber un símil de Shakespeare con algún escritor español? Yo creo que tan poliédricos no. Tenemos Góngora, Garcilaso, continuas alusiones al mundo clásico, pero lamento decirlo porque me encantaría pensar que en España hay un autor con esa cantidad de registros. Yo creo que en España no. Es cierto que tenemos a Cervantes y que tenemos esta polémica terrible entre los fastos por el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que van muy retrasados en España, mientras que, bueno, en Gran Bretaña ya los actos en conmemoración de Shakespeare se llevan celebrando un tiempo. También es verdad que Shakespeare adaptó una obra de Cervantes, Cardenio. Luego se conocía, probablemente
Shakespeare conocía la obra de Cervantes y la admiró hasta el punto de intentar adaptar una obra suya, pero no la conservamos. Me gustaría decir que Cervantes, pero yo creo que sería falso si dijéramos que en Cervantes hay tanta presencia del mundo clásico como hay en Shakespeare. Gracias. De todas formas, también quizá no sea un mérito muy espectacular, porque el latín era una lengua de comunicación tan vehicular y tan frecuente como puede ser el inglés para nosotros. De hecho, la partida de bautismo de Shakespeare está escrita en latín, mientras que los documentos de su defunción ya están escritos en inglés. Voy a hacer un comentario que te hago normalmente. Vale. Tus charlas me parecen cortas siempre. Pues me alegra mucho que me lo digas, porque he sido un poco prolija y temía aburriros. Es difícil el tema. Me alegra que os haya llegado algo de lo que he pretendido transmitiros, ¿no? Bueno, gracias. como todavía podemos disponer de unos minutos más, si alguien quiere que se profundice en algo muy en concreto, pues no, María, también hay esa opción. Estoy dispuesta claro. a aceptar críticas, comentarios, aportaciones. ¿Eso es que el tema ha sido muy duro o...? No sabemos. Sí. Yo creo... Debo decir que todo el polvo que ha llovido en Albacete hoy lo tengo en la garganta, así que quizá mi voz no era la más... Yo creo, María, que como sensual. sabes tanto, es cierto, No, que como sabes tanto y además lo cuentas de esa manera tan sencilla, tan directa y que llega tanto, ¿verdad?, tan comunicativa. Ay, gracias. Yo creo Es que... lo mejor que se le puede decir a un profesor o a un conferenciante. No, pero es cierto, yo Muchas creo gracias. que se han dado por satisfechos. Es curioso porque el otro día en las charlas estas que hemos estado dando sobre mitología y arte, me dijo una señora, lo comentábamos el otro día cuando acabó la charla, me dice, ¿y tú por qué cuentas tantas mentiras? Y claro, me dejó sin argumentos, ¿verdad? Lo comentamos el otro día, dije, en realidad, no quiero citar La vida es sueño de Calderón, pero ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo único que nos hace más felices, más plenos, más conscientes de que estamos vivos. Así que si estas mentiras se convierten en arte, y aquí estamos hablando de Shakespeare y hablaremos de Shakespeare cuando nosotros no seamos ni un recuerdo en la memoria de nuestros bisnietos, se seguirá hablando de Shakespeare, pues yo creo que si es una mentira maravillosa y bendita mentira que nos hace más felices, nos hace sentirnos más vivos. Pero me gustó lo que me dijo, ¿por qué cuentas tantas mentiras? Bueno, pues muchísimas gracias a María. Yo creo que vamos a darle un aplauso. Claro que sí. Bueno, y les recuerdo que la próxima conferencia tendrá lugar el 29 de febrero, también a las 6:30 de la tarde, aquí en la Diputación Provincial de Albacete, y en esta ocasión nos vamos a adentrar en el mundo de la astronomía. Vaya giro, ¿eh? Bueno, con la conferencia Medidas astronómicas de la duración del año, de la mano del astrofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctor en astrofísica y técnicas espaciales por la Universidad Pierre et Marie Curie, Juan Ramón Pardo. Muchísimas gracias y que disfruten de la tarde.